Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo del día que me estén viendo y a la hora que me estén viendo. Yo soy Isa de la lista infinita de libros y ahora les traigo una reseña fuera de programa. ¿Se acuerdan que hace algún tiempito dije que mi tía me había prestado unos cuantos libros para leerlos hace como ya casi un año? Pues finalmente terminé de leer los 3 libros. Uno de ellos era Y las montañas hablaron, que ya hice reseña. La otra era de las 3 hermanas, que también tiene reseña. Pero ahora faltaba este libro, que es Las colinas del tigre, de Sarita Mandana. Mandana, sí. Bueno, la cuestión es que por algún motivo yo no quería empezar con este libro porque había algo que como que me inspiraba cosas, ¿no? Es como que no sabía si es que me iba a gustar. Esa sensación de que tal vez no sea buena la lectura, pero este libro cogió y me dio tremenda bofetada así. Y es que es una historia de las historias que me encantan, que son de estas dinastías familiares que me fascinan, pero vista de otra forma, ¿ya? En lugar de tener, digamos, la historia de la abuela, de la madre, de la hija, tengo la historia de una sola mujer, pero digamos que ella es la que causa ciertos conflictos dentro de su propia familia, muy parecido a la historia de Lo que el viento se llevó, sin mucho romance, sin mucho drama, un poco más corto, un poco más directo, pero lo suficientemente buena para captar mucho la atención, ¿ya? Bueno, comencemos. El libro primero está dividido en 3 partes y cada de esas partes está, digamos, vista de un diferente personaje. En la primera parte es Debbie, que vendría a ser la protagonista, la carita de la portada. En el segundo libro es Machu, que es uno de los intereses amorosos de Debbie. Y en el tercero es Apu, el hijo de Machu. Primero, los nombres corresponden a la cultura india. Están en alguna parte de la India que se llama Korg. Es una región montañosa y los primeros 2 y 3 capítulos la autora empieza a describir toda la belleza selvática que tiene esta región, que a mí me pareció un poco aburrida, la verdad, porque era muy pesada la descripción, porque solamente describía los bosques, las selvas, los animales, los templos, que a la final tiene una gran belleza arquitectónica y todo eso para el contexto, pero demasiado pesado. Entonces, yo creo que debe sentirse así cuando lees Nuestra Señora de París, de Víctor Hugo, por lo que he escuchado varias páginas y varios capítulos, básicamente están digamos, dedicados a la descripción de los torreones y de todo lo que Notre Dame conlleva. No he leído todavía Nuestra Señora de París. O sea, lo leí en la versión resumida, no cuenta. Entonces, pero algún día leeré Nuestra Señora de París. Bueno, volviendo a la novela Las colinas del tigre de Sarita Mandana, digamos que esta novela, como les digo, tiene muchos elementos tradicionales de la India, como la comida, como digamos, la simbología de los animales, los dioses, todo eso, ¿ya? Primero, en contexto. Tomando en cuenta que esta novela comienza en 1878, ¿ya? Estamos en la mitad del siglo XIX, más o menos. Inglaterra es parte ya dueña del India, ya se formó el Imperio Británico. Los ingleses están ganando terreno, digamos, en la India. Sin embargo, hay ciertos sectores que todavía están un poco reacios a, digamos, aceptar a los ingleses, pero eso solamente como contexto histórico. No hay mucho conflicto con Inglaterra en este libro. Y desde en ese año nace nuestro protagonista. Ya nuestro protagonista se llama Debbie, todo su primer libro está dedicado, la primera parte está dedicada a ella. Y nos muestra su infancia, su adolescencia y su, digamos, juventud, o sea, cuando es joven adulta, ¿ya? La cuestión es que Debbie desde el inicio nos muestran cómo la han criado, y la han criado como que una niña muy caprichosa, muy mal criada, en el sentido de que todo lo que dice se hace, ¿ya? Es una de las niñas más bonitas de la región, de la comarca, y ese como que privilegio de belleza la ha llevado a tener grandes caprichos y grandes cosas, por un lado, ¿ya? Ellas a los 10 años se fija o se encapricha con uno de los héroes de la región, ¿ya? Digamos que este personaje se llama Macho, que es el protagonista del segundo libro,
Y Macho a sus 15, tal vez 16, 17 años, más o menos. No nos dice exactamente la edad, la diferencia entre Macho y Debbie, pero digamos que sí es una edad medio grandecito, no sé, es considerable la edad. Él caza un tigre, ¿ya? Y eso es un acontecimiento brutal, es como que, por Dios, es como que, digamos, David Beckham o Cristiano Ronaldo o el mismo Messi, ¿ya? Es como que estos ídolos del pueblo, ¿sí? ¿Ya? Entonces, eventualmente es celebrada por eso, y en la día de la celebración, Debbie se fija en él y se prenda de él, o sea, es como que quiere crecer para que él venga a ella. No sé, es que me hago entender, ¿ya? Entonces, con el tiempo, Debbie crece y a donde va él, donde sepa que va él, ella va. A cualquier fiesta que sepa que va él, vaya. Es como una especie de niña tan obsesiva que ella sabe que ese es su objetivo. Él es su objetivo. Y él como que no le para mucha bola. No es que haya tenido ella la oportunidad en todos esos años de hablar con él. Pero cuando lo hace que él se impresione con ella, pero él disimula, o sea, es cauto, ¿ya? Es bastante cauto, no tan obvio, es bastante reservado, y es porque él tiene un juramento con sus dioses de que como ya cazó el tigre, él va a esperar cierto tiempo antes de sentar cabeza, ¿ya? Lo que le veo muy razonable, porque gracias a implorar a sus dioses que le dieron la fuerza, pudo tener al tigre. Entonces Debbie decide esperarlo y se encuentran en ciertos lugares para hablar. Ya no nos especifica qué tanto han llegado en esas reuniones. ¿Ya? Eso por un lado de Debbie. También en la primera parte nos muestra a otro niño que es pariente de Macho, que se llama Nevana. ¿Ya? Dev, voy a empezar la llamada Dev porque es más fácil. Dev es como una especie de niño perdido, ¿ya? Lo digo con el término de Peter Pan por el hecho de que es un niño que a su madre básicamente lo usó como moneda de cambio, y al no obtener lo que quiso, no le dolió dejarlo, en el sentido de que ella decidió desuscribirse de la vida voluntariamente. Que resulta que, y según el libro, es una práctica bastante común cuando las cosas no salen muy bien en la vida de una cierta persona. Y es bastante honorable, muy parecido como lo hacían los samuráis en Japón. Bueno, la cuestión es que él en cambio está prendado de Debbie, ¿ya? Ella es como una especie de hermana para ella lo crió, y ella es la única persona con la que Dev se siente bien, se siente amado. Y ese cariño de niño desemboca en un amor pasional bastante fuerte. El problema es que Dev y tiene por sentado que él va a quedarse con Debbie, sin contar que Debbie está emprendada de otra persona. Pero sin embargo, Debbie da por sentado que Dev lo quiere como su hermano, ¿ya? Esa falta de comunicación causa muchos problemas a la larga. Pero nos muestran que Debbie no es tonta, pero no le gusta estudiar, ¿ya? En cambio, Dev no es tonto, pero en cambio él le encanta estudiar y aprendió, digamos, inglés, aprendió varios idiomas, y gracias a eso, digamos, que gana el favor del sacerdote que, digamos, dirige la misión de misioneros, obviamente católicos en este caso, en la parte, digamos, inglesa de ese pueblo, de la región, y ellos obviamente dirigen una escuela que es una de las mejores de la época, ¿no? Obviamente la escuela, digamos, la educación occidental es como que era el boom, digamos, ya, de diferente a la educación de la India. Ahora, la cuestión es que él se obsesiona con Debbie, pero siente que debe dejarla, ¿no? O sea, él espera llegar a un punto en su vida profesional en la que se le confesará a Debbie y eventualmente él piensa que todo va a salir bien. Pero cuando se empieza a dar cuenta de que obviamente Debbie está teniendo otros sentimientos, aparte de que está sufriendo, digamos, un bullying muy fuerte en el internado porque él quiere ser médico, desemboca en ciertos actos terribles, horribles. En este caso sí tengo que justificar el acto horrible, porque vemos cómo él sufre. O sea, el primer libro está enfocado en Debbie, sí, pero Debbie, como no es la narradora, nos muestra un narrador, digamos, omnisciente. Sabemos lo que pasa con Dev, y Dev lo que hace es tratar de
sobrevivir al abandono que ella siente por el abandono de su madre, de su padre, porque su padre, aunque siga vivo, poco le hace caso. Se volvió a casar por poco a los 2 días de que su madre murió, lo dejó abandonado en la familia de Debbie. Sus abuelos maternos tampoco es que le tengan tanta estima. Así que él siente que tiene que luchar por su felicidad. Y cuando llega un punto de quiebre, porque ahí llega un punto de quiebre, en lugar de todo lo que piensa es en Debbie, y obviamente cometió un acto terrible, pero al no tener el apoyo o la consuelo de las personas a las que admiraba, los adultos, incluyendo a su mentor, digamos que se resigna a ser la persona que hizo sufrir a Debbie, por más que ella sabe que obviamente eso es lo más terrible, ¿ya? La cuestión es que obviamente yo me imagino que se imaginarán qué acto pasó, no les voy a decir, pero Debbie es forzada a casarse con Dev por obvias razones. Y desde ese momento ella jura odiarlo por toda la eternidad. Aunque Dev entiende todo esto, le ruega no atentar contra la vida de ella ni contra la de la personita que se está gestando en su vientre. Sin embargo, Debbie no quiere nada con él y lo rechaza todo el tiempo. Y es bastante obvia. Y eso está empezando a tener problemas dentro de la casa familiar de Dev, que es una familia bastante rica, con una familia bastante unida, y las mujeres están empezando a sospechar, ¿ya? Sin embargo, Machu, que es el primo de Dev, empieza a sospechar que obviamente es una persona bastante incumplida, que no tiene palabra, que la palabra de Debbie de esperarle 2 años más no pasó, pero cuando, digamos, se encuentran en la misma casa, empieza a haber roces, pequeños tintes de que ella se preocupa más por Macho, aunque la gente es como que empieza a sospechar, pero no se da cuenta o prefiere no decirlo, y eso es bastante interesante en el sentido de que las apariencias son tan importantes, al menos en esa familia, que el mismo Dev, cuando se da cuenta, intenta solucionarle la vida a Debbie haciendo lo mismo que su madre. Sin embargo, el destino dijo otra cosa y falla el intento, ¿ya? Debbie ahí, en cambio, es, digamos, sometida a la realidad de que ahora no puede estar con el apoyo de la gente de la Casa Grande y son sacados afuera, ¿ya? Como una especie de exilio, deshonra familiar. Es bastante interesante. No lo menciona en el libro, pero vemos cómo Debbie lucha para los derechos de su hijo y de su esposo, que son familia de esta, digamos, dinastía, de esta dinastía grande. No obstante, Machu mete mano de vez en cuando como para aliviar esa pena que él cree que causó. A partir de ese momento ya vemos la perspectiva de Machu y cómo él intenta olvidarse de Debbie y no puede, ¿ya? No puede, él se casó, no lo olvidó, él viendo que el progreso aumentaba, y estamos a inicios del siglo XX, el progreso aumenta, los ingleses también tienen negocios, los indios tienen más negocios, y viendo que ser un simple cazador de tigres ya no avanza para mantener una familia, decide meterse al ejército, y en un último intento de volver a regresar a lo que era antes, ese cazador de tigres que todo lo puede y todo lo está destinado a él, digamos que es como una especie de acabose para el personaje, un entendimiento de que hasta ahí nomás llega sus virtudes. Ahí es cuando vemos el cambio de Debbie, ¿ya? Ya en esa parte llega el tercer libro, que es la visión de Apu, es el hijo de Machu. Debbie hace todo lo posible para que el niño crezca en un ambiente de bien. La excusa es de que estás pobre, yo cojo al guagua, le doy la educación, la mejor, va a heredar las tierras que eran de él, hizo un millón de promesas a su madre. Aquí es cuando las cosas se ponen a poner color de hormiga, pero para otro personaje que es el hijo de Debbie, de Vanna, que se llama Nanju. Y Nanju es el típico niño que ha sido olvidado por sus padres en favor de su hermano, ¿ya? Aunque Dev los quiere a los dos por igual, sabe que es hijo de Machu, sabe que Debbie no va a estar tranquila hasta que el niño tenga lo que necesita, los trata por igual. Debbie no, ¿ya? Debbie está proyectando
lo que hubiera querido que pasara si es que ella se hubiera casado con Macho, ¿ya? Tomando al niño como suyo propio. No solo eso, sino que llega un punto en la vida de Apu en la que ella, al ver a una pariente, a una sobrina que tiene, que es muy parecida a ella cuando era joven, le dice a Apu que se debe casar con ella, ¿ya? Sin tomar en cuenta que tradicionalmente Nanju, que es su hijo mayor, debería ser el primero en casarse. Sin embargo, ella dice, no, no te preocupes, yo te consigo otra mujer, así como que, tonteras. Se ve claramente la negligencia que tiene Debbie entre su hijo Nanju, pero Nanju está ahí todavía, sin recriminar, sin juzgar, sin reclamar nada, soportando día a día todos estos maltratos pequeños que a la final son maltratos, que no golpees o no lastimes a un niño físicamente, no quiere decir que le hagas daño, que no le hagas daño mentalmente o psicológicamente o emocionalmente. Entonces, Nanjo está ahí aguantando hasta que llega un punto que ya adulto se da cuenta que no va para más. Justamente la muerte de una de sus abuelas es la detonante de todos estos reclamos y Nanjo decide irse por las buenas. Y ahí es donde pasa la mejor parte de la novela y me voy a callar porque no quiero que ustedes contarles más, pero déjenme decirles que todo lo que pasa a partir de ahí es el declive de la vida perfecta que deseaba Debbie, ¿ya? No solo comercialmente porque ella con las tierras que le dejaron, que Machu hizo que le dejaran, ella construyó una especie de imperio, desaprovechó el trabajo no tanto de su esposo, que él es botánico, se estudió botánica y sabe cómo cuidar las plantas y qué hacer en caso de plagas y todo eso. No solo desaprovechó esos conocimientos, sino que también a su hijo mayor, que estudió agronomía, justamente para quedarse como derecho debe de ser de esas tierras a él y hacerse cargo que él es el único que mantiene interés por eso, eh, desaprovechó todo eso en favor al niño de sus ojos, al niño que ni siquiera es de ella y que ella cree que puede, o sea, que se proyecta como madre de este muchacho y que como es el hijo del gran cazador de tigres, se vuelve un niño mimado. Y como un niño mimado rico, hace lo que se le da la gana, apuesta, gasta y no tiene consideración por las cosas que le dan el dinero. No le importan las tierras, no le importa el café. Lo único que quiere es jugar hockey, ir a apostar, ir a jugar con sus amigos. Y el que está casado, pues disfrutar de las cosas con su esposa. Es como que no ve la frustración de las cosas. Debbie ha estado defendiendo a una persona que no le está retribuyendo con tanto esfuerzo lo que ella hizo por él. Sin embargo, vemos que llega un punto hasta que el mismo Dev pasa algo. Primero aclaremos que en esta última parte pasa algo, que ahí es la primera vez en toda la historia de mis lecturas que de verdad me afectó que le pasara eso a un personaje. Pasa algo con Nanjo, no voy a decir qué es, pero es tan grave, pero tan grave que yo casi cierro el libro y no leo porque estaba como abrumada por lo que le había pasado a ese personaje. Lo mismo que les acaba de decir con Dev, cuando él comete los actos, yo lo voy a defender, porque siento que él ha sufrido demasiado y que puedo justificar su acto porque él no tuvo la deliberación de hacerlo, no lo planeó, no lo orquestó, simplemente fue una respuesta a la crisis que estaba viviendo. Entonces, es como que yo lo voy a defender, igual a Nanju, pero ese momento, tenía la esperanza que no pasara, que todo fuera mentira, y aunque al final, digamos, es bastante reconfortante, no estaba del todo equivocada en mis pensamientos de lo que iba a pasar, pero aún así nos da a entender muchas cosas, ¿ya? En este punto, como digo, es el declive de la familia de Debbie. Deb ya está como que agotado de intentarlo. Está, Apu tiene problemas con su matrimonio, su perfecto matrimonio que decía su madre ya no está rindiendo frutos. Y Debbie al fin entendió cosas que por el rencor y el odio decidió obviar, ¿ya? Toda la familia, todas las personas que la conocen y conocen lo que pasó,
le habían aconsejado de que ya, perdónalo por el amor de Dios, perdona y deja ir esa rabia, perdona y estás haciendo mal, perdona y trata de defender a tu otro hijo, perdona. Pero ella no se niega a eso, se retiene ese rencor y todo eso y arruina todo lo que pudo haber tenido la familia perfecta, la familia feliz que tanto quería en este caso con Dev, aunque no fuera con Macho. Pero como digo, es como que Debbie se proyecta y ahora que ella se proyectaba con su hijo Apu y su sobrina, me da a entender de que tal vez el futuro de Debbie con Macho también hubiera sufrido lo mismo. Si me entienden, es como que ella no ve lo complicado que hubiera sido estar casada con una persona, digamos, de dominio público, porque era una celebridad, digámoslo así, en el pueblo, y cómo él no hubiera aceptado ciertas cosas de ella. Eso por un lado en la historia es bastante interesante todo el desarrollo que tiene Debbie, aunque siendo sinceras la protagonista no me cayó tan bien porque la primera vez que me caen demasiado bien los personajes secundarios, aunque Dev pues es un protagonista, pero bueno, la cuestión es que este triángulo amoroso es como que afecta a todos a su alrededor y todas esas consecuencias y ese rencor y ese deseo de lo que pudo haber sido es lo que lleva la novela a este desenlace bastante maravilloso que pasa al final, aunque un tanto triste porque a la final no nos dice exactamente qué es lo que pasa con Dev, con Apu, con Anju, con muchos otros personajes que aparecen durante la novela, aunque sí cierra varios temas, ¿ya? La única queja que le tengo es que al inicio de la novela Debbie tiene un amuleto que se lo da a Dev y luego Dev se lo da a Nanju, luego Nanju es como que se vuelve obsesivo con ese amuleto, pero no nos explica más, no nos da más detalles, entonces como que creo que solamente las personas de la cultura sabrían qué es lo que significa o las consecuencias que tiene esta cosa, al igual que las imágenes de la garza. No sé qué significado tiene la garza en la cultura de la India. No conozco mucho sobre esa mitología, pero la garza siempre está, digamos, envuelta en el destino de Debbie. La simbología de que las garzas vuelan cuando ella nace, cuando ella toma decisiones bastante, digamos, extrañas o cuando pasa algo importante en su vida, se ven garzas, ¿ya? Entonces yo no sé qué significado tenga, pero bueno, detalles. Al menos no fue tan excesivo como el dragón, el fénix volando en Mulan del 2020. ¿Qué esa película? Bueno, obviando Mulan del 2020, me gustó bastante esta novela, me encantó, por así decirlo, ¿ya? Me fascinó. Yo que no le daba tantas esperanzas, a la mitad de la primera parte del libro ya me estaba comiendo el libro, ya quería saber qué pasaba. Eh, entonces, este libro, digamos, me demoré bastantito porque lo estaba leyendo entre lecturas hasta, digamos, traer mi otro libro, de como que empezar la lectura del nuevo bloque y bueno, muchas otras cosas. Digamos también que hay unas cuantas cosas que también se mencionan, como el hecho de, eh, digamos, los amores platónicos, en el caso de el mentor de Dev, que Dev igual incluso tenía su amor platónico con Debbie, que luego salta a otro tipo de relación. Pero este amor tipo de que la proyección del amor que perdiste a otras personas porque se parecen o porque te inspiran ese recuerdo, es bastante interesante, ¿ya? Es como que estás tratando de llenar con algo que no es como llenar ese vacío de la persona A con la persona B y la persona B no es la persona A. Muy parecido a esto que pasó en Los Simpsons cuando Ned Flanders empieza a salir con esta cantante de rock cristiano y cuando se quedan a dormir en la cama, Ned le corta el cabello como que fuera su primera esposa. Entonces, como que esa obsesión con la persona. También nos habla mucho el libro sobre el cambio, digamos, en la sociedad. En este caso, Apu se encuentra con por un motivo, sale de la India y se va a Berlín a reclamar ciertos dineros. Y yo pensé que era una mala decisión porque como hasta el momento él había mostrado como que una especie de, digamos, de actitud hacia el placer. Dije, se lo va a gastar, no va a llegar con nada, van a quedar más endeudados, pero no.
Apu hizo la transferencia directamente, se quedó con cierta cantidad para sus vacaciones, digamos, en Berlín. Pero nos menciona una Berlín muy liberal, ¿ya? Yo no sabía eso, tal vez tenga que averiguar más de cómo era la sociedad berlinesa en la década de los 20 del siglo XX, a la redundancia, que parecía una cosa muy liberal, es como muy moderno. Me asusto porque estamos viviendo un cambio político muy grande, en especial con el señor Naranja, y leyendo el libro siento que hay muchas similitudes y con cierto personaje austriaco frustrado porque no le dejaron entrar en la facultad de arte. Apu se encuentra con los seguidores de esta persona y ve la crueldad de los extranjeros, la crueldad de las personas que dijeron ser amigos ayer y ahora están golpeando. Todo esto de las apariencias y todo esto de la libertad de, digamos, de género, todo eso, todas esas libertades que la sociedad conservadora prohíbe, pero en ese momento en la vida nocturna berlinesa al parecer eran permitidas y de alguna forma aceptadas, porque era la vida nocturna. Sin embargo, él se asusta y regresa a casa y como que asienta cabeza, ¿ya? Pero ahí es lo que empieza el declive. Entonces, como que una cuestión de factores de la época también mucho influye el año en el que están, las consecuencias tanto económicas como políticas, no solo de la India, sino de Europa en este caso, sin ser protagonistas estas cosas, ¿no? Entonces, bastante interesante todo esto. Me gustó mucho el hecho de que la narración sea omnisciente y no se enfoque en la vida exactamente de cada personaje, sino que se enfoque en lo que está, digamos, viviendo los personajes, pero incorporándolos a todos en un solo escenario, no aislándonos entre ellos. Me hubiera gustado y no sé si es que hay una segunda parte, porque de verdad siento que el final es tan abrupto que quisiera saber qué pasó, porque a mí me da la impresión de que nuestra protagonista se queda absolutamente sola en una casa llena de cosas y de tierras, rodeada de unas tierras hermosas, de cafetales, de cultivos, que la hacen como que la persona rica, pero solitaria, ¿ya? Entonces no sé exactamente qué es lo que pasa, porque como les digo, eso se corta abruptamente y no sabemos qué ocurrirá después. El epílogo no es suficiente, a eso me refiero, ¿no? Entonces no sé si es que habrá una segunda parte o la autora la dejó así por pura intención para que nosotros como que entendamos un poco qué es lo que pasó y lo que pudo haber pasado. Pero bueno, aún así, sí la recomiendo bastante. Cuando ya le agarras el tino, más o menos por el cuarto capítulo, se lee así de rápido, porque como les digo, los primeros capítulos son descriptivos, son como que un poco de contexto, que está bastante bien, ¿ya? Pero de ahí se vuela así. Entonces, eso. Es una novela muy bonita, es una novela bastante estresante porque la protagonista hace cosas y es como que no hagas eso. Y es la primera novela en la que les digo que me enamoré de los personajes secundarios de Dev y Nanjo. Para mí son alto estándar, al menos Dev es un estándar básico de hombre. Su hijo es otro, pero bueno, no lo hemos visto con mujeres, así que no sabría decirlo porque no lo describe, pero de entender que es un buen chico, ¿ya? Fue criado por un buen hombre, es un buen chico. Lamentablemente Debbie no pudo ver nada de eso, ¿ya? Es como que muy real, muy actual, a pesar de que está ambientada en 2 siglos pasados. Así que recomiendo mucho el libro. Si es que tienen la oportunidad de buscarlo y leerlo, háganlo, no se van a arrepentir. Es una montaña rusa de emociones que parecería que no fuera la gran cosa, pero en realidad es bastante, no sé, es que me aguanten. No sé cómo describirlo, pero me encantó, me tuvo en el vilo, casi lloro, sufrí un luto por este libro, es como que creo que me sirvió de que lo leyera entre historias, porque paraba justo en el momento más como dramático y leer otra cosa y luego volver, no me hacía olvidar del sentimiento, sino que es como que me daba el tiempo de prepararme para lo peor. Muchas veces lo peor pasó, pero por suerte es como que
digamos, no me afectó tanto, tal vez sí o tal vez no, quién sabe. Pero bueno, este es uno de los favoritos del año, que será, digamos, premiado, espero, dependiendo de cómo vayan las lecturas de hoy en adelante. Y bueno, eso. Si es que mi tía me está viendo, pues le agradezco mucho que me haya prestado este libro y los otros dos. Tía, ya te los voy a devolver, te lo juro que te los voy a devolver. ¿Pasa Semana Santa? Ah, tal vez te los devuelva en Semana Santa. Llega Semana Santa y ahí te puedo entregar el libro, tía. Seguramente me mandarás con más libros, así que creo que haré una sección de los libros que me presta mi tía. Si es que me prestas más libros, claro está. Entonces, gracias, tía. Bueno, eso es todo lo que les quería decir y ya nos vemos en otra ocasión.